terreno elegido de 10 hectáreas y a 2.300 metros sobre el nivel del mar está ubicado en el extremo norte de la localidad La Carrera, a 6 kilómetros partiendo de Las Vegas Potrerillos y 30 kilómetros desde la ciudad de Tupungato, en una zona montañosa llamada Las Aguadas, en las faldas del Cordón del Plata. La Carrera es uno de los brazos del corredor productivo mendocino y lo atraviesa la ruta provincial 89 que une Potrerillos con el Valle de Uco y sus ciudades Tupungato y Tunuyán. Un sector de este recorrido se le conoce como los Caminos del Vino y en su totalidad forman parte del gran circuito turístico proyectado por el gobierno de Mendoza. Centro de Perfeccionamiento Musical El Plata se emplazaría en el punto más alto del recorrido, justo antes de comenzar a descender a Tupungato o Potrerillos, y curiosamente este punto está casi justo en la mitad entre Mendoza y Tunuyán, a 70 kilómetros de uno y 60 del otro. Las características del lugar, el entorno natural, la montaña, los paisajes y las vistas sugieren la idea de proveer al alumnado con espacios destinados al esparcimiento, la contemplación y actividades alternativas a la de la música, siguiendo lo que sería un modelo intermedio entre el Bank Center of Arts en Canadá y Nueva Berman de las Sierras de Córdoba. La cercanía con la ciudad de Mendoza y Tunuyán, a una hora de viaje en auto, la ubicación dentro de un futuro circuito turístico y la relación con la ruta internacional, Potrerillos y el corredor productivo no solo podrían atraer un alumnado local y extranjero, sino también atraer visitantes ocasionales y convertirse en un punto de atractivo turístico-cultural. Hasta podría agregarse como uno de los itinerarios del Festival Música Clásica por los Caminos del Vino. Todo esto se traduce en un aumento en el número de usuarios del complejo y, por consiguiente, una mejor rentabilidad. Otra manera de aumentar la cantidad de usuarios es la de integrar un alumnado de varios estilos y diferentes disciplinas musicales en las mismas instalaciones. Al mismo propósito programático sería el de proveer a los visitantes ocasionales, o mejor dicho oyentes, con auditorios que sirvan a la agenda cultural mendocina. Los auditorios se realizarían además recitales o conciertos periódicos en los cuales el alumnado del conservatorio tendría la posibilidad de rendir y desempeñarse ante un público real. Fuera de los conciertos y recitales programados, funcionaría un museo interactivo de la música de exposición permanente al modo del Experience Music Project en Seattle, Estados Unidos. Con los datos e ideas recopiladas de los antecedentes de factibilidad, las características especiales del terreno y su entorno, el análisis de antecedentes físicos de arquitectura para la música y residencias temporales, la ubicación y otros propósitos programáticos, se elaboró el programa arquitectónico para el Centro Integral de Perfeccionamiento Musical y de Sonido, El Plata, ajustado a las necesidades de los usuarios del complejo. El edificio de actividades musicales contendría 4 auditorios de diferentes capacidades y usos, 11 aulas de estudio y práctica grupal, 5 salas de ensayo fuertemente aisladas, 34 cabinas de estudio y práctica individual, 8 salas de edición y producción digital y electroacústica, un amplio estudio de grabación, biblioteca y mediateca, museo interactivo de la música, buffet, cafetería, administración, estacionamiento cubierto para personal y artistas invitados, sanitarios y salas de servicio. El edificio de residencia temporal contendría 47 habitaciones dobles, 2 habitaciones triples, 7 departamentos para el personal y profesores con capacidad para 4 personas cada uno, lobby estar, comedor, autoservicio, confitería bar, sala de esparcimiento, sala de actividades de montaña, gimnasio, solarium, piscina abierta, recepción, administración, sanitarios, lavadero y salas de servicios. En el sector residencial también se ubicarían 4 viviendas aisladas con capacidad para 4 o 6 personas, para profesores o músicos invitados. Su superficie cubierta total se aproximaría a los 12.700 metros cuadrados. El proyectar y diseñar en arquitectura implica el desarrollo de un pensamiento particular, un entrelazado de ideas, su comparación y validación, y las soluciones y decisiones con respecto a diferentes problemas mediante un proceso que se le denomina proceso proyectual. Este proceso tiene diferentes maneras de ser recorrido, diferentes metodologías y diferentes fuentes de concepción y modos de materialización. Para muchas personas el orden en este proceso es de tipo lineal, mientras que para otras la metodología en el proceso proyectual no tiene un orden determinado. De todas maneras, todos se basan en algún principio, en algún propósito o en algún sustento teórico, un embrión o idea generadora, la cual se desarrolla hasta alcanzar la apariencia, función y significado final de un proyecto arquitectónico terminado. Los fuentes o sustentos son innumerables. Algunos se basan en una pintura,
de un significado metafórico o poético, en los fragmentos o capas de información que arroja el entorno, hasta en un pedazo de papel arrugado, el sustento es válido. Proceso proyectual para el Centro Integral de Perfeccionamiento Musical fue, o mejor dicho, es un proceso no lineal, una experimentación de muchas idas y venidas, de hacer y deshacer simultáneamente mediante diferentes métodos, herramientas y técnicas de representación, siempre con el objetivo primordial de indagar, experimentar y comprobar la estrecha relación que existe entre la música y la arquitectura, para finalmente fusionarlas en un proyecto. A esta fusión se lo podría llamar el sustento teórico, la idea generadora, el objetivo sustancial en esta tesis. Por ser un proceso no lineal, no se puede determinar si primero vino la idea generadora, el partido y luego el desarrollo, sino más bien que todo se fue dando simultáneamente de lo general a lo particular y en algunos casos hasta de manera inversa. Por ejemplo, el partido de implantación surge principalmente de la información que se extrajo del terreno, sus características y el entorno, una resolución de carácter más bien general o de primera instancia, pero a su vez se vio íntegramente influenciado por los conceptos extraídos en la relación entre música y arquitectura, concepto que se lo podría llamar también idea generadora, aunque estos se aplicaran en mayor medida en detalles particulares del proyecto o en una instancia más avanzada. Ahora bien, antes de estudiar el partido para este proyecto y realizar la traslación de la música a la arquitectura y experimentar en el proceso proyectual, tenía que comprobarse realmente que existía tal relación y de qué manera se daba en la historia. El proceso creativo de la música en varios aspectos es muy similar al de la arquitectura. Se parte de una idea y se desarrolla y trabaja mediante diferentes métodos hasta quedar compuesta la canción, pieza o movimiento. Desde el punto de vista de la comunicación, en ambos casos se compone, se juega, se experimenta con conceptos abstractos y se afina hasta lograr esa sensación que se estaba buscando transmitir. Los procesos de creación en la música y arquitectura son tan similares que en muchas ocasiones a lo largo de la historia han arrojado los mismos ideales perceptuales y hasta han llegado a seguir una misma tendencia. Por ejemplo, el periodo barroco en la música se caracterizó principalmente por su amplio sentido de la proporción y la perspectiva, y por contener un alto contenido expresivo y dramático. Musicalmente se considera uno de los periodos más revolucionarios de la historia. Mencionando a Bach y Vivaldi como algunos de los más conocidos referentes, fue durante este periodo, entre otras cosas, que se creó el género de la ópera. Tanto en la música como en la arquitectura y el arte barroco en general se percibe fácilmente el sentido del movimiento, la energía, la tensión y los fuertes contrastes emotivos. Estos contrastes estaban dados, por ejemplo, por un instrumento solista puesto a un grupo contrastando velocidades y grados de intensidades sonoras, mientras que en la arquitectura se buscaba la misma sensación mediante la combinación entre la línea recta y la línea curva, o la acentuación de ciertos elementos con respecto a otros, mediante su ornamentación, materiales o formas. El gusto por las curvas y contracurvas se llevaba a las plantas ofreciendo a la mirada numerosos planos oblicuos, creando una sensación de movimiento, abundantes espejos de luz y rico juego de perspectiva. Las mismas sensaciones eran constantemente perseguidas también por los músicos de la época. Desde la perspectiva de la simetría y el equilibrio clásicos, la música del periodo fue considerada por algunos autores como demasiado exuberante y algo cargada, aunque irónicamente las obras del arquitecto italiano del siglo XVI, Palladio, que se utilizaron como modelo intelectual de los ideales de claridad y proporción en la arquitectura y el arte en general, fueron producto del mismo movimiento humanista italiano sobre el cual se sustentó la creación de la ópera un siglo después. La música y la arquitectura han estado ligadas en numerosas ocasiones, y no solo ha habido arquitectos que eran grandes melómanos, sino que para muchos la arquitectura tiene mucho que ver con el ritmo, la proporción y la composición musical. Ya desde la terminología y los conceptos abstractos, tanto en la arquitectura como en la música, se habla de composición, estructura, ritmo, espacio, forma, escala, perspectiva, proporción, contraste, contrapunto, armonía, texturas, colores, tensión, etcétera, etcétera. Para Yannis Xenakis, compositor y arquitecto que entre otras cosas trabajó muchos años con Le Corbusier, el denominador común en la relación entre música y arquitectura son las matemáticas. Para él, las dimensiones de los espacios, las proporciones, las distancias entre notas y las escalas estaban estrechamente relacionadas en las dos disciplinas. Su obra musical más significativa, Metástasis, estaba basada en el modulador de Le Corbusier.
Bueno, el modular es un sistema de medidas basado en las proporciones humanas en el que cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo. Poco después de terminarlo, le fue encargado el proyecto del pabellón Philips para la Feria Internacional de Bruselas en el 56, en el cual también aplicó los conceptos de proporción del modular e intentó llevar a la arquitectura el concepto de paredes deslizantes de Glissando, utilizando su obra musical Metástasis. Que tenían como característica principal el trabajo sobre superficies deformadas engendradas por líneas rectas. Estas ideas de la proporción y la medida como fundamento de la estructuración del arte no es invención ni de Le Corbusier ni de Xenakis. Palladio, Alberti y otros arquitectos desde el Renacimiento y aún antes hasta nuestros días han utilizado conscientemente la serie de proporciones existentes en la música para componer la estructura de sus edificios. Ellos sostenían que la organización de los sonidos en el tiempo responde a las relaciones interválicas dependientes de series numéricas determinadas. Este tejido numérico lo trasladaban al espacio físico como un sistema de relación métrico proporcional. Existen innumerables relaciones no solo entre la música y la arquitectura, sino también con la pintura y otras artes visuales. Le Corbusier definió el arte en general como un sistema capaz de organizar sensaciones. De esta manera, hermanaba todas las disciplinas artísticas en función al orden, la organización y principalmente la comunicación perceptual. Para Kandinsky, la música era el referente de toda creación artística y base de la pintura abstracta que él mismo desarrollaba. Kandinsky consideraba que un cuadro podía ser la representación visual de una composición musical. Decía, los violines, los contrabajos y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Mentalmente veía todos mis colores, los tenía ante mis ojos. Dijo Kandinsky después de una representación de Wagner titulada Lohengrin en Moscú. El pintor se había interesado en la disonancia de la música y por transferencia directa la disonancia de color para evocar percepciones que producían emociones más intensas en la degustación del arte. Luego de esta breve reseña histórica, la cual influyó en el desarrollo del proceso proyectual, paso a exponer el partido para el Centro de Perfeccionamiento Musical de Plata.